Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Echandía, alumno de quinto año en medicina, y el día de hoy les voy a hablar de histología del sistema respiratorio, primera parte. Comenzamos con una pregunta, pongan pausa y traten de resolverla, y nos preguntan, ¿las vías aéreas superiores comprenden lo siguiente? La respuesta es fosas nasales, nasofaringe, orofaringe y laringe. Entonces, recuerden, y es bastante importante, vías aéreas superior es hasta laringe. Todo lo demás, es decir, desde tráquea hasta lo distal, ya serían vías aéreas inferiores. Importante también que comprende nasofaringe y orofaringe, pero no hipofaringe o laringofaringe, que ya correspondería al sistema digestivo. Vamos a ver mejor en esta imagen. Tenemos fosas nasales o cavidades nasales y la parte de la faringe solo la nasofaringe y la orofaringe, porque la hipofaringe o laringofaringe estaría en esta zona que ya no comprende a las vías aéreas, porque de la bucofaringe u orofaringe pasa a la laringe y hasta ahí serían las vías aéreas superiores y todo lo demás vías aéreas o vías respiratorias inferiores. Una pregunta más. ¿La porción respiratoria comprende? La porción respiratoria es todo lo que tenga alvéolos. Entonces, los bronquiolos respiratorios, vamos a ver en el siguiente video, que tienen alvéolos en su pared. Los conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos, obviamente, como su nombre los dice, tienen alvéolos. Entonces, todo esto sería la porción respiratoria y por ende, todo lo demás sería la porción conductora, que vendría a ser todas las vías aéreas superiores que hemos mencionado hasta laringe y luego tráquea hasta bronquiolos terminales que no tienen alvéolos en sus paredes. Porque continuando los bronquiolos terminales, vamos a ver en el siguiente video también que vendrían los bronquiolos respiratorios que ya tienen alvéolos, entonces pertenecerían a la porción respiratoria. Importante mencionar acá que la porción conductora va a cumplir tres funciones principales, que va a ser conducir el aire, conducción, filtración y humidificación. Vamos a ver luego cómo esto afecta a la presión parcial de oxígeno que termina llegando a los alvéolos. Entonces, esas son las tres funciones principales de la porción conductora. Luego nos preguntan, ¿qué es la mucosa? La mucosa no es nada más que la suma de un epitelio más la lámina propia subyacente. Por ejemplo, si hablamos de mucosa respiratoria, estamos hablando del epitelio respiratorio más la lámina propia que tiene debajo, que normalmente es el tejido conjuntivo laxo. Entonces, este es el contenido que vamos a hablar el día de hoy. Fosas nasales, laringe y tráquea, es decir, vías aéreas superiores y un poco de vías aéreas inferiores que correspondería a la tráquea. Comenzamos con fosas nasales. Tenemos acá las fosas nasales, un corte sagital, y vemos que al inicio, si esta es la nariz, hay como una entradita que sería el vestíbulo nasal. El orificio se llama narina y por atrás el orificio se llama coana. Luego el vestíbulo nasal ya viene la parte respiratoria y en el techo va a estar la parte olfatoria. Como podemos ver, casi todo acá es porción respiratoria, por eso comprende los 2/3 inferiores, mientras que la porción olfatoria es el tercio superior. Entonces las tres regiones que hemos mencionado, respiratoria 2/3 inferiores y olfatoria tercio superior. En la misma imagen y graficado acá. Y haciendo hincapié para que no se olviden, 2/3 inferiores respiratoria, tercio superior olfatoria. Muy bien, comenzamos con el vestíbulo nasal. Recuerden que está a la entrada prácticamente, entonces si esta es la piel, se estaría casi continuando. Lo único que va a pasar es que va a perder queratina. Entonces el vestíbulo nasal va a tener un epitelio parecido a la piel, es decir, poliestratificado plano, pero no queratinizado. Obviamente que en la transición puede haber un poco de queratina, pero normalmente ya en el vestíbulo nasal propiamente dicho no va a tener queratina. Tenemos aquí un corte histológico, dos cortes histológicos distintos del vestíbulo nasal. Podemos ver el epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Debajo tiene tejido conjuntivo denso y en el otro lado, más importante aún, hay estos folículos pilosos con estos pelos que parecen bastante grandes. Y como hay folículos pilosos, también van a haber glándulas sebáceas y sudoríparas asociadas. Estos folículos pilosos y estos vellos grandes se llaman vibrisas y permiten atrapar las partículas grandes al inicio de la nariz. Son esos pelos que uno se ve que tienen en la entrada de la nariz, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos mencionado. No se olviden de estos pelos rígidos que se llaman vibrisas y atrapan a las partículas grandes. Entonces, cuando ustedes ven su nariz, toda la región donde hayan estos pelitos que se llaman vibrisas correspondería al vestíbulo. Posteriormente a esto ya no habrían vibrisas, ya no habrían glándulas sebáceas, ya no habrían glándulas sudoríparas y sería la región respiratoria y arriba la región olfatoria. Estas son las imágenes que ya vimos y ahora pasamos a la región respiratoria que eran los 2/3 inferiores. Entonces, como se llama región respiratoria, está tapizado con mucosa respiratoria. A partir de ahora recuerden que cuando hablamos de epitelio respiratorio, normalmente estamos hablando de un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Y como estamos hablando de mucosa, es un epitelio más una lámina propia. En este caso, la lámina propia es tejido conjuntivo laxo que tiene bastantes glándulas mixtas
Y es importante mencionar acá, en esta imagen tenemos hueso, y en esta imagen a este hueso le hemos pegado encima, entre comillas, la mucosa. Esta zona sería cartílago, por eso nos está viendo acá. Y si de frente ponemos la mucosa, entonces el hueso, después el hueso continúa periósteo, y después el periósteo de frente estaría la lámina propia con el epitelio, que sería la mucosa. No hay submucosa. Igual acá sería cartílago, el pericondrio que está cubriendo el cartílago, y de frente la lámina propia con el epitelio, que sería la mucosa. Y no hay submucosa. Eso es algo importante que hay que recordar. El epitelio respiratorio en general tiene 5 tipos de células, entre ellas las ciliadas y las caliciformes. Vamos a hablar a fondo de estos 5 tipos de células cuando hablemos de tráquea al final, pero por ahora recuerden que el epitelio respiratorio tiene estas 5 células. Entonces, si hablamos de epitelio respiratorio, estamos hablando de la región respiratoria de las cavidades nasales, pero también, por ejemplo, de la tráquea. Tenemos acá un corte coronal y las fosas nasales con el tabique nasal, y podemos superponer un corte histológico que se vería más o menos de esta forma. Viendo mejor ahora este corte histológico, podemos ver más o menos en un corte sagital, es como si estuviéramos cortando en esta región, ¿no? Para orientarnos un poco. El corte histológico, acá vemos esto del medio, corresponde a el tabique nasal, que sería cartílago, o su porción ósea si estaríamos más atrás, ¿no? Acá, como es cartílago, estamos un poco más adelante. Y esto sería la mucosa respiratoria, pero para asegurarnos vamos a hacer mayor aumento. Hacemos mayor aumento y vemos acá claramente que hay un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Vemos ahí los cilios y vemos que hay células caliciformes, que son como estos globitos que están acá, y los núcleos a distintas alturas, que parecería ser estratificado, pero no es, y por eso se llama pseudoestratificado. Debajo del epitelio hemos dicho que hay lámina propia. Entonces tenemos el 1 sería el epitelio y el número 2 correspondería a todo esto es lámina propia, pero también está agarrando el epitelio. Entonces sería mucosa. En este caso, mucosa respiratoria. Pero observe bien esta lámina propia. ¿No les parece algo extraño a lo que han visto normalmente? No hay como estas cavidades grandes que parecen estar con sangre, bastante dilatadas. Estos son venas y están bastante dilatadas, permiten el flujo de bastante sangre que van a permitir calentar el aire, como vamos a ver luego. Esta es una característica típica del epitelio respiratorio o de la región respiratoria de las fosas nasales. Con mayor aumento tenemos acá glándulas, tenemos el epitelio respiratorio y estas cavidades grandes que son venas, donde va a pasar bastante sangre. Este sería el tabique nasal, en este caso el cartílago. Y como dije, estos capilares es una red vascular extensa de asas capilares o de venas que permiten calentar el aire. El aire pasa perpendicular al epitelio y cuando choca va a calentar el aire que está pasando por las cavidades nasales, ¿no? Porque hemos dicho que aparte de filtrar, de conducir y de humidificar, también va a calentar el aire. Estos vasos, sin embargo, pueden dilatarse y como aumentar la presión va a trasudar líquido. Y esto es típico, por ejemplo, en las reacciones alérgicas o en las infecciones virales, donde hay un edema de la mucosa, como podemos ver en esta foto, de rinitis alérgica, y como está todo hinchado, se va a tapar el paso del aire y por eso es que uno se le obstruye la nariz. También va a poder secretar bastante trasudado, como dice acá. Y ese es el típico uno que dice moco o que le sale rinorrea anterior, es lo que le está saliendo este trasudado el líquido por el edema de la mucosa. Entonces tenemos acá la rinitis alérgica y lo normal y vemos como la mucosa está inflamada, dilatada, que tapa los conductos del paso del aire porque está obstruido y hay una secreción serosa principalmente que termina siendo expulsada por los orificios de la nariz, ¿no? Incluso en este corte coronal podrían bloquear la entrada de el edema de la mucosa puede bloquear la salida de los senos maxilares y provocar una sinusitis. Para esto, por ejemplo, se usa la efedrina, que son gotas locales que se ponen en la nariz, y lo que hacen son alfa 1 agonistas, es decir, la arteriola que está acá tiene receptores alfa 1 a los que se le une la efedrina y van a hacer vasoconstricción. Como hay vasoconstricción, la sangre ya no va a poder pasar a las venas, a las vénulas, a las venas, y ya no va a poder hincharse la mucosa en esa magnitud que habíamos visto anteriormente y ya no va a poder trasudar tanto líquido. Por lo tanto, reduciría esa edema de mucosa y esa secreción serosa. También hay otros fármacos, como por ejemplo la fluticasona, que sería un corticoide, en este caso local, que también va a disminuir la inflamación que está ocurriendo en la mucosa respiratoria. Por otro lado, los cornetes o conchas nasales, hemos dicho, vamos a revisar la foto anterior, son estos que están acá, el superior, medio, inferior, y cuando se hinchan, cuando se hematiza la mucosa que los cubre, pueden bloquear el paso del aire, ¿no? Entonces,
estos cornetes cumplen funciones bastante importantes. Por ejemplo, hemos dicho que van a humidificar, la mucosa respiratoria va a humidificar el aire. Los cornetes lo que permiten es aumentar la superficie, el área superficial de esta mucosa respiratoria, por tanto, a mayor área superficial va a ser más eficiente en humidificar el aire. Entonces podemos ver acá que el aire que uno inspira, entre comillas, sería seco, porque todavía no ha sido humidificado. La presión parcial de oxígeno en el aire normal es 21%. Acá y a 3.000 metros de altura siempre es 21%. Lo que cambia es la presión atmosférica. A nivel del mar sería 760 milímetros de mercurio por 21%, nos sale 160 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Cuando estamos considerando, entre comillas, aire inspirado seco. Cuando ya pasa por las fosas nasales, este aire es humidificado. Entonces, a la presión total de atmosférica, que es 760, le tenemos que restar la presión parcial de agua, que está como vapor de agua en este aire, formando parte de todo el compuesto, de toda la mezcla, para recién multiplicarlo por el 21%. Y es por eso que la presión parcial de oxígeno en la tráquea nos sale 150, que es menor que la presión parcial de oxígeno que estamos respirando, porque se está incluyendo acá a la mezcla total la presión parcial de agua que ha sido colocada, entre comillas, por las fosas nasales al humidificar este aire. Esto lo van a ver mejor en la parte de fisiología, pero es para que se vayan dando una idea de por qué disminuye la presión parcial en este caso, ¿no? Y algo en el alveolo disminuye aún más porque se mezcla con el dióxido de carbono que está saliendo de los capilares, ¿no? Entonces tenemos acá los cornetes o conchas nasales y en un examen físico de las fosas nasales con un espéculo nasal podemos observarlo, ¿no? Así es como se verían. Acá tenemos la concha nasal inferior o el cornete o turbina también a veces le llaman inferior y el septum nasal. Entonces este sería la fosa nasal izquierda. Acá en este caso, comparado con la imagen anterior, está bastante crecido, hipertrófico y puede bloquear el paso del aire, como dijimos anteriormente. Igualmente acá, crece, se hematiza y bloquea el paso del aire, ¿no? Y por eso uno siente que se le obstruye la nariz. En este corte coronal de una tomografía podemos ver que el tabique nasal o el septo está desviado. Como se desvía, también puede aplastar las estructuras adyacentes y bloquear el paso del aire. En este caso, bueno, tenemos los cornetes nasales que, como vieron anteriormente, adentro normalmente no tienen aire. Pero en este caso, estos cornetes nasales están con aire y por eso a eso se le llama concha bulosa, pero es una aplicación clínica más. Entonces, lo que tienen que saber es que la mucosa respiratoria también se llama, de las cavidades nasales específicamente, también se llama membrana pituitaria roja. ¿Por qué rojo? Porque recuerden que la lámina propia tenía un montón de vasos dilatados donde pasaba un montón de sangre. Y la sangre normalmente le decimos que es de color rojo. Entonces, a la mucosa respiratoria de las cavidades nasales también se le llama membrana pituitaria roja. Ahora pasamos a la región olfatoria, que era el tercio superior. Tenemos acá el epitelio respiratorio, que ya hemos estado viendo previamente, y acá tenemos el epitelio olfatorio. Entonces, a simple vista, podemos observar varias diferencias. Primero, acá vemos células caliciformes, y acá no vemos células caliciformes. Y segundo, la altura de este epitelio es mucho menor que la altura de este epitelio, mire que es mucho más grande. Igual en ambos casos es pseudoestratificado cilíndrico ciliado, porque acá también están los cilios, pero acá es más alto y no hay células caliciformes. Entonces, el epitelio olfatorio, primer punto, no tiene células caliciformes, y segundo punto, el epitelio olfatorio es más grueso que el epitelio respiratorio. Estamos hablando de las fosas nasales. Ahora vemos la parte de abajo del epitelio, es decir, la lámina propia. En este caso estamos viendo de la mucosa olfatoria su lámina propia, y vemos esas estructuras bastante grandes que corresponderían a nervios, y vemos que también acá hay glándulas cerosas puras que corresponderían a las glándulas de Bowman que vamos a hablar ahorita. Esto en la región olfatoria. Entonces, aparte de las otras dos cosas, aparte de que no tiene células caliciformes y que el epitelio es más alto, también la lámina propia tiene glándulas de Bowman y hay presencia del nervio olfatorio, que vamos a hablar ahorita. Recuerden que en la región olfatoria y en la región respiratoria de las cavidades nasales no hay submucosa. Entonces, las glándulas de Bowman están en la lámina propia. Si le dicen que las glándulas de Bowman están en la submucosa de la región olfatoria, eso es falso, porque no hay submucosa, como mencionamos al inicio. Esto es lo mismo que acabo de mencionar, los nervios olfatorios, las glándulas olfatorias y obviamente tienen sus conductos que tienen que ir hacia el lumen para poder secretar sus productos, ¿no? Este es otro corte donde podemos comparar acá el epitelio respiratorio con el epitelio olfatorio. Y como pueden ver, el epitelio olfatorio es más alto que el epitelio respiratorio. Entonces tenemos acá el epitelio
olfatorio. Hemos dicho que es bastante alto, no tiene células caliciformes en la parte del epitelio. Y en la lámina propia tiene nervios y glándulas serosas. Entonces vamos a ver que hay núcleos bastante pegados a las bases, hay núcleos que están lo más alto posible y hay otros núcleos que están dispersos por el medio. Con eso vamos a encontrar los tres tipos principales de células. Entonces tenemos núcleos en el tercio apical, núcleos dispersos en el centro y núcleos basales. Los núcleos basales obviamente corresponderían a las que ya conocen células basales. Son células piramidales, basófilas, que acá se ven más moradito, y entre comillas se le dice que son células madre, que se pueden diferenciar tanto en células sustentaculares como en células receptoras olfatorias. Pero las células receptoras olfatorias son neuronas bipolares. Entonces acá tenemos un ejemplo en una persona adulta donde las neuronas se pueden restituir y pueden originarse nuevas neuronas a partir de las células basales. Entonces, las segundas células que tenemos son estos núcleos que están dispersos en el centro, que serían las células receptoras olfatorias. Como podemos ver en la imagen, son neuronas que tienen una prolongación para acá y otra prolongación para acá. Entonces tienen dos prolongaciones, son neuronas bipolares. La prolongación que se va para afuera, es decir, acá está la cavidad nasal, se llama la prolongación dendrítica. Después se va a hinchar un poquito y va a llamarse vesícula olfatoria. Y de esta vesícula olfatoria salen estos cilios, pero que no siguen hacia arriba, sino que se forman 90 grados para dirigirse paralelo al epitelio. Y son los cilios olfatorios. Y son cilios especializados, como decía ahorita. Por el otro lado sale un axón amielínico, no tiene mielina, que se junta con los demás axones y forma el nervio olfatorio. Para acá estaría la lámina propia, como hemos mencionado. Por ejemplo, acá está el conducto excretor de las glándulas de Bowman, que vamos a hablar también ahora. Entonces, si esta imagen, más o menos para posicionarnos, esta parte de los cilios olfatorios está mirando hacia la fosa nasal y la parte de los axones está hacia la lámina propia. Entonces, son neuronas bipolares, tienen cilios olfatorios que son de 10 a 23, que se extienden paralelo al núcleo y vienen de la prolongación dendrítica, porque el axón sale para el otro lado, que tiene la vesícula olfatoria. Ahora, yéndonos un poco brevemente la parte de neurología, tenemos acá los cilios olfatorios, acá la neurona bipolar y su prolongación axónica o su axón sin mielina, amielínico, se junta con los demás axones para formar el nervio olfatorio que va a pasar por la lámina cribosa del hueso etmoides y luego va a perforar y va a entrar hasta el bulbo olfatorio para ya hacer sinapsis con la siguiente neurona. Entonces el bolo basal, que hemos dicho, porque apical sería hacia la región olfatoria, en la parte apical está la prolongación dendrítica y en la parte basal está el axón amielínico, que forma el nervio olfatorio. El nervio olfatorio no tiene mielina, es amielínico y atraviesa la lámina cribosa del etmoides para llegar al bulbo olfatorio. Entonces, si uno, por ejemplo, recibe un golpe, puede romperse esta lámina cribosa del etmoides porque puede ser bastante frágil. Entonces, si se rompe, se van a también afectar los nervios olfatorios que están pasando por acá, que son delgaditos, y ante cualquier trauma y fractura de la lámina cribosa del etmoides podrían verse afectados. Entonces, si se rompen estos nervios y se rompen todos, podría ocurrir anosmia, que es la falta, la ausencia del olfato, porque si se rompen de los dos lados, ya no vas a poder oler. Y también acá está el líquido cefalorraquídeo y podría gotear y salir por la nariz. Las otras células, que eran los núcleos que están más apicales, son las células de sostén o sustentaculares. Estas van a proveer un apoyo mecánico y metabólico a las células bipolares, a las neuronas bipolares, que son las células receptoras olfatorias. Entonces, vendrían a ser como una glía que van a dar luego en el sistema nervioso y también van a formar una membrana limitante olfatoria que vamos a hablar ahorita. Entonces, primer punto importante, los núcleos son los que están más apicales y son las más abundantes, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Las células que más abundan son las células de sostén o sustentaculares. Entonces, son las más abundantes, sus núcleos están en apical y como podemos ver en la foto tienen vellitos así que salen, que son las microvellosidades. Entonces, en el epitelio olfatorio tenemos cilios y tenemos microvellosidades también. Tienen un sostén mecánico y metabólico las células receptoras olfatorias y acá, entre ellas y entre las células receptoras olfatorias van a formar uniones adherentes. Solo uniones adherentes, es importante, y este conjunto de uniones adherentes forma una membrana a lo largo de todo el epitelio olfatorio que se llama membrana limitante olfatoria. Y un punto importante es la lipofusina, que vamos a hablar ahorita, que va a estar presente en estas células y que le da un color más o menos pardo amarillento, y por eso se llama después membrana pituitaria amarilla. Hay un cuarto grupo de células que no las podemos ver en los cortes histológicos, pero que están presentes y también están presentes en el epitelio respiratorio, que se llaman células en cepillo.
Como su nombre cepillo lo dice, son células que tienen microvellosidades romas y participan en la sensibilidad, es decir, son células receptoras sensoriales. En la cara estarían inervadas por el nervio trigémino. Muy bien, entonces acá tenemos el epitelio olfatorio. Esta sería la parte apical porque están los cilios. Y los núcleos que serían los más apicales corresponderían a las células de soporte o sustentaculares. Los núcleos dispersos en el medio serían las células receptoras olfatorias y los núcleos que están más hacia la base serían las células basales. Acuérdense que las células basales dan origen a las dos células sustentaculares y receptoras olfatorias y que las células sustentaculares tienen acá uniones adherentes que forman la membrana limitante olfatoria. Y por el otro lado estaría la lámina propia, donde salen los axones amielínicos que forman el nervio olfatorio. Luego están las glándulas olfatorias o glándulas de Bowman, que son glándulas cerosas puras. Es una excepción en el sistema respiratorio que sean cerosas puras. Es importante que sean cerosas puras porque, por ejemplo, acá tenemos los cilios olfatorios que tienen receptores especiales y cuando uno va a percibir un olor, se unen partículas a receptores en estos cilios. Cuando se unen las partículas, luego de haber olido, tienen que ser retiradas. Entonces, la mejor forma de ser retiradas es con una secreción serosa. Si fuera una secreción mucosa como un moco, se quedarían pegadas y sería más difícil poder eliminarlas para poder oler de nuevo. Además, esta secreción serosa también permite diluir a estas moléculas que se van a oler para poder percibirlas mejor. Entonces, por eso las glándulas olfatorias o de Bowman son cerosas puras. Y también tienen lipofusina, es decir, también le van a dar un color pardo amarillento a la mucosa olfatoria. Entonces recordemos que la lipofuscina estaba presente en las glándulas de Bowman y en las células de sostén o sustentaculares. Los conductos excretores, como vimos anteriormente, tienen células cúbicas y van a pasar por el epitelio para poder secretar su producto hacia el lumen o hacia la fosa nasal. Entonces, nuevamente repasando, tenemos los núcleos más apicales, serían las células sustentaculares que forman la membrana limitante olfatoria y estas células tienen microvellosidades. Y los núcleos del medio serían las células receptoras olfatorias que tienen cilios especializados y los núcleos más de la base ya serían las células basales. También hay células en cepillo, pero no las podemos identificar acá tan fácilmente. En la lámina propia, acuérdense que no hay submucosa, en la lámina propia estarían las glándulas de Bowman, que son cerosas puras, entonces se ven de un color, con hematoxilina y eosina se ven de un color rosadito, y también estarían los nervios olfatorios que son amielínicos. Aparte, los nervios olfatorios también pueden haber otros nervios, que pueden ser mielínicos. Entonces, si te dicen que hay nervios mielínicos, es verdadero, pero si te dicen que el nervio olfatorio tiene mielina, eso sería falso. También, obviamente, hay vasos sanguíneos, vasos linfáticos, etc. Entonces, la lipofuscina también se llama pigmento de desgaste, tiene un color pardo amarillento y está compuesto por polímero de lípidos y fosfolípidos que se derivan de la peroxidación de los lípidos de las membranas. Es decir, tienes una célula con su membrana celular que está formada por lípidos. Los radicales libres generados por estas células pueden causar la peroxidación de estos lípidos y formar la lipofuscina, ¿no? Lipo viene del lípido. El importante de la lipofuscina, que también se llama pigmento de desgaste y tiene un color pardo amarillento. Y en nuestro caso están presentes en las glándulas de Bowman y en las células sustentaculares. Es por eso que a este color amarillo que le dan a la membrana olfatoria, a la mucosa olfatoria, es que también se le llama membrana pituitaria amarilla. Porque se acuerdan que la parte respiratoria se llama membrana pituitaria roja por los vasos sanguíneos bastante dilatados que había en la lámina propia. En este caso, en la olfatoria, por ese pigmento llamado lipofuscina, que se llama membrana pituitaria amarilla, que está presente en las células de sostén y glándulas de Bowman. Eso es importante que se lo acuerden. Lo que señala la flecha que serían un conducto excretor de las glándulas de Bowman que vemos acá que son cerosas puras. Y acá tenemos a los nervios olfatorios que son amielínicos y bastante grandes y prominentes. Acá estarían las células sustentaculares, las células basales y divididos acá en el medio estarían las células receptoras olfatorias. Y este sería un conducto excretor con células cúbicas y las glándulas de Bowman, como mencioné. Nuevamente podemos ver acá más conductos, entonces acuérdense que en el epitelio también pueden encontrar conductos. Le pueden señalar este núcleo y sería el núcleo de una célula del conducto excretor de la glándula de Bowman. Y los nervios amielínicos olfatorios bastante grandes y prominentes. Entonces, en resumen, para identificar la mucosa olfatoria hay 4 puntos importantes. Tienen glándulas de Bowman, que son cerosas puras. Está el nervio olfatorio, o los nervios olfatorios, que son amielínicos. No hay células caliciformes y el epitelio olfatorio es de mayor grosor que el respiratorio, en el caso de las fosas nasales. Ahora los senos paranasales, que los podemos localizar acá y ya conocer la parte anatómica,
Están tapizados también por epitelio respiratorio, pero la característica de este epitelio respiratorio es que es un poco más delgado y contiene muchas células caliciformes. También tiene células ciliadas porque es epitelio respiratorio, entonces los cilios baten y permiten botar todo ese moco de las células caliciformes hacia las fosas nasales. Pasamos ahora entonces a la laringe. Tenemos acá una imagen de la laringe y vamos a verla por la parte posterior, que es lo que nos importa en este caso. Tenemos la epiglotis, tenemos las cuerdas vocales superiores o falsas, o también llamados pliegues ventriculares, y las cuerdas vocales verdaderas inferiores, o también llamadas pliegues vocales. Estas son las que tienen músculo, las que se pueden mover y las que generan la voz, y estas generan más que nada resonancia. Entre las dos se crean un espacio que se llama ventrículo laringio o ventrículo de Morgagni. Entonces las inferiores son las verdaderas, son las que tienen el músculo. Las superiores son las falsas o los pliegues ventriculares y no tienen músculo. La parte cartilaginosa también es importante. Dijimos que acá está la epiglotis, acá está el cricoides, el cartílago tiroides, el cartílago aritenoides, que a veces se divide en aritenoides inferior y aritenoides superior, viene el corniculado y viene el cuneiforme. Entonces normalmente les pueden preguntar cuál es el cartílago hialino y cuál es el cartílago elástico. Más o menos para recordarlo, lo que yo hago es lo elástico. Bueno, obviamente el epiglotis se dobla cuando uno pasa un bolo alimenticio, entonces tiene que ser elástico. Entonces epiglotis elástico. Y aparte del epilotis, los demás elásticos serían los más chiquitos, que sería cuneiforme, corniculado y aritenoides, pero solo en la parte superior. Entonces, aritenoide superior, corniculado, cuneiforme son elásticos y epiglotis también es elástico. Y aritenoides inferior, cricoides, cartilotiroides, anillos traqueales serían hialino. Esta es otra vista. Y acá sería una vista in situ, cuando se le hace una laringoscopía, por ejemplo, y tenemos las cuerdas vocales que están más abajo, que se ven blanquitas, serían las cuerdas vocales verdaderas o inferiores. Y estas encima serían los pliegues ventriculares o cuerdas vocales falsas o superiores. Y entre las dos estaría el ventrículo laríngeo de Morgagni. Entonces podemos ver que para la fonación y también para la eglución se cierran. Y acá estaría la epiglotis. Entonces en un corte histológico tenemos acá lo de arriba, serían los pliegues vestibulares o cuerdas vocales superiores o falsas. Abajo serían las inferiores o verdaderas o cuerdas vocales. Y entre las dos está el ventrículo laringio o de Morgagni. Recuerden que esta imagen se la podrían poner al revés. Entonces la característica principal para diferenciar verdadera de falsa es el músculo, como hemos dicho. Acá vemos el músculo vocal bastante grande y acá no vemos nada de músculo. Entonces estas serían las verdaderas o inferiores. ¿Y esto qué sería? Esto es cartílago y recordando la imagen anterior, sería cartílago tiroides. ¿Qué sería cartílago hialino? Nuevamente, esto acá que sería las cuerdas vocales verdaderas. Entonces, si la ven abajo, no digan inferiores. Primero vean si tiene músculo, porque puede estar invertida. Si tiene músculo, ya pueden decir que son verdaderas. Como saben que son verdaderas, también se llaman inferiores. Y estas serían las falsas o superiores o pliegues ventriculares. Y este sería el ventrículo laringio o de Morgagni. Y la glotis sería este espacio que está formado por las cuerdas vocales verdaderas. Nuevamente acá músculo, bastante músculo, cuerda vocal verdadera, pura glándula, no hay músculo, cuerda vocal falsa. Y acá el ventrículo laringio. Entonces tenemos el músculo esquelético, que es el músculo vocal. Uno lo puede mover para poder, por ejemplo, hablar, deglutir, se cierra. Entonces tiene que ser músculo esquelético. No es músculo liso, es músculo esquelético. Y tenemos la cuerda vocal verdadera. Acuérdense que la cuerda vocal verdadera va a vibrar bastante. Como vibra bastante y el aire está constantemente rozándola, este epitelio tiene que ser resistente. Como tiene que ser resistente, va a ser un epitelio que pensaría un epitelio simple o un epitelio estratificado. Como la fricción del aire lo está dañando, entre comillas, a cada rato, sería un epitelio que tiene que ser resistente. Entonces sería un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado, obviamente. Incluso van a haber muchas papilas que son estas indentaciones de la lámina propia para agarrarlo fuerte al epitelio. Entonces el epitelio de las cuerdas vocales verdaderas, que constantemente están en vibración, es poliestratificado plano, no queratinizado. Y el de las falsas, que están ahí para generar resonancia y no se mueven, sería epitelio respiratorio, que es el estratificado cilíndrico ciliado. Aparte del músculo vocal, que es músculo esquelético que está acá, vemos que acá están teñidos con negro unas fibras elásticas, que sería el ligamento vocal. Y también podemos ver que hay un espacio debajo del epitelio que se llama espacio de Reinke.
Vamos a verlo ahorita mejor. Entonces, avanzando uno por uno, tenemos los pliegues vocales, que son las cuerdas vocales verdaderas o inferiores. Hemos dicho que tienen un músculo esquelético, que también se llama músculo vocal. Es importante saber relacionarlo anatómicamente. El músculo vocal, su nombre anatómico es el fascículo interno del músculo tiroaritenoideo, porque hay la tiroides a la aritenoides, y sería el fascículo más interno. Y el ligamento vocal, que va paralelo, sería el ligamento tiroaritenoideo. Y el inferior, porque las cuerdas vocales son inferiores, las verdaderas. Entonces ya tenemos el ligamento vocal, el músculo vocal que es esquelético, el epitelio que hemos dicho como está en constante roce con el aire sería poliestratificado plano no queratinizado para proteger a las cuerdas vocales de la abrasión causada por el aire. Y la lámina propia, hemos dicho que tiene fibras elásticas que forman el ligamento vocal y puede haber glándulas. Esto es importante porque a veces algunos dicen que las glándulas permiten diferenciarte de las superiores de las inferiores, pero podrían haber escasas glándulas en las cuerdas vocales inferiores o verdaderas, como vamos a ver ahora. Y acá está lo que les mencioné, que es el espacio de Renke. Es un espacio que está entre el músculo vocal y la mucosa o el epitelio de la cuerda vocal verdadera. Entonces, cuando uno habla, la- este espacio va a permitir que la mucosa vocal vibre de una forma que permite entonar los sonidos que queremos. Sin este espacio se quedaría pegado al músculo vocal y no podría vibrar como corresponde, ¿no? Entonces tenemos el músculo vocal, el epitelio, y acá hay un espacio que se llama espacio de Renke. Lo importante de este espacio es que no tiene drenaje linfático, tiene muy pocos, entonces puede edematizarse. Se llena de líquido, se edematiza y puede generar lo que se llama el edema de Renke, como estamos viendo en estas imágenes. Entonces acá tenemos esquemático, el epitelio poliestratificado plano no queratinizado, el espacio de Renke que está acá y el ligamento vocal con el músculo vocal que es el músculo tiroaritenoideo o el fascículo interno más específico, ¿no? Y el ligamento vocal que sería el ligamento tiroaritenoideo inferior, que está acá. Entonces, en este dibujo también, este sería el cartílago tiroides, que es hialino. Como identificamos músculo, este sería la cuerda vocal verdadera, este sería la inferior, y tiene epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Importante que justo esta punta es lo que más en contacto estaría con el aire y lo que más vibraría. Sin embargo, ya en las partes más externas puede haber epitelio respiratorio, porque acá no va a vibrar tanto y no necesariamente va a haber tanta fricción con el aire, porque el aire va a pasar más por acá. Entonces, esta cuerda vocal verdadera, si te ponen un corte así, pueden agarrar músculo y epitelio respiratorio. Y no hay que asustarse porque sabemos que puede haber epitelio respiratorio en estos lados y el músculo es lo que determinaría que esta será la cuerda vocal verdadera o inferior, ya que tenemos las fibras elásticas y el espacio de Renke. Perdón. Y acá la cuerda vocal superior o falsa, como vamos a ver ahora después, tiene bastantes glándulas, sin embargo estas glándulas también pueden estar en la cuerda vocal verdadera, pero es puramente epitelio respiratorio y no tiene músculo, que es lo más importante. Esto ya lo vimos. Nuevamente acá vemos una cuerda vocal y como tiene músculo sería la inferior o verdadera. Y la parte más externa, la parte más puntiaguda es la que tendría el epitelio poliestratificado plano no queratinizado por acá. Puede ser como no puede ser. La cosa es que hay músculo, epitelio plano, epitelio poliestratificado plano no queratinizado, el espacio de Renke y el ligamento vocal que acá no se ve porque no se teñió. Y en las cuerdas vocales superiores pueden haber nódulos linfáticos como estamos viendo acá, además de bastantes glándulas y pueden haber células adiposas, pero no hay músculo. Y el espacio de que está acá, que era el ventrículo laringio, puede tener, vamos a ver luego, una transición de epitelio desde respiratorio hasta poliestratificado cilíndrico inclusive, y no es nada más que una transición, ¿no? Y permite también cierta resonancia. Entonces los pliegues ventriculares, que son las cuerdas vocales falsas o superiores, hemos dicho que no tienen músculo y tienen un montón de glándulas. Las inferiores también pueden tener glándulas, entonces no es lo que va a determinar la diferencia, sino el músculo. Estas glándulas son glándulas mixtas de predominio mucoso, entonces por eso también se llaman mucoserosas, y pueden haber también nódulos linfáticos. Entonces no se asusten si les toman por ahí un nódulo linfático que está más que nada en las cuerdas vocales superiores o falsas. El epitelio hemos dicho que es epitelio respiratorio, porque no se van a vibrar, no van a haber tanto roce, no hay músculo y bastantes glándulas. Y con eso sería toda la parte de los pliegues ventriculares o cuerdas vocales falsas. Y el ventrículo laringio de Morgagni, que es la transición, a ver acá, ¿esto qué sería? Acá vemos músculo, como es músculo, se acabó el tema, es cuerda vocal verdadera o inferior. Y uno dice, pero acá hay músculo. Sí, pero este músculo no necesariamente forma parte de la cuerda vocal falsa y además está por otro lado. No está todo en el centro como el caso de la cuerda vocal verdadera o inferior. Entonces la imagen, esta podría parecer superior, pero no, esta es la inferior porque el músculo dice que es la cuerda vocal verdadera. Y aquí hay un montón de glándulas inclusive que también nos hacen pensar en la cuerda vocal falsa.
o inferior, y el ventrículo laríngeo que está acá. Entonces, como dije, puede tener una transición incluso de epitelio respiratorio a epitelio poliestratificado cilíndrico, o incluso podría tener epitelio poliestratificado plano no queratinizado si nos vamos más por acá, ¿no? Pero en general tendría todos los tipos de epitelio, desde la cuerda vocal falsa hasta la cuerda vocal verdadera. Entonces, esta sería la imagen completa. No se olviden acá de los nódulos linfáticos en las cuerdas vocales superiores o falsas y el músculo vocal, que es el fascículo interno del músculo tiroaritenoideo, que es músculo esquelético. Y podemos ver acá que hay glándulas. Te pueden poner un corte así, incluso esto podría ser epitelio respiratorio con glándulas, pero músculo esquelético, se acabó el tema, es cuerda vocal verdadera o inferior. Para terminar la parte de laringe, hablamos de epiglotis. Entonces, ¿se acuerdan que la epiglotis, como se podía doblar, es cartílago elástico? Entonces, las fibras elásticas se van a pintar acá con eosina y se van a ver bastante claro. El pericondrio estaría continuado por la lámina propia, es decir, no hay submucosa. Entonces, tenemos las fibras elásticas, porque es cartílago elástico, tenemos el pericondrio y acá va a ser importante distinguir dos superficies. Entonces, cuando nosotros deglutimos, si se dan cuenta, este bolo alimenticio va a hacer contacto con una cara de la epiglotis, que en la posición anatómica, que es esta, sería la parte anterior. Como hace contacto también con la lengua, se llama superficie lingual o anterior, y está tapizada por mucosa oral, como vamos a ver ahorita. Y la parte posterior casi no hace contacto con la comida. Posiblemente justo el comiencito de la parte posterior puede hacer contacto, pero lo demás interno ya no hace contacto. Pero igual todo se llama superficie respiratoria, porque cuando se cierra, hace contacto acá con la tráquea, la laringe, y sería superficie respiratoria o posterior. Entonces, en la posición anatómica podemos encontrar una parte anterior y una parte posterior. Sin embargo, recordemos, igual similar con las cuerdas vocales, que el aire hace fricción y tiene que ser un epitelio poliestratificado plano no queratinizado con bastantes papilas, igual acá la comida va a estar haciendo constante fricción con el epitelio, entonces este tiene que ser un epitelio fuerte. Entonces el epitelio que está en la parte anterior va a ser un epitelio poliestratificado plano no queratinizado con bastantes papilas. Y en la parte posterior hemos dicho que al comiencito, en los 2/3 superiores podría caer comida o podría haber bastante roce. Entonces, por si acaso, también va a haber epitelio poliestratificado plano no queratinizado, pero como no hay tanto roce como en la parte anterior, este no va a tener tantas papilas como el de la parte anterior. Entonces, en la parte anterior o lingual tenemos un epitelio poliestratificado plano no queratinizado con muchas papilas, y en la parte posterior, en los 2/3 superiores, inclusive, tenemos poliestratificado plano, pero con casi ninguna papila. Y ya en el tercio inferior, que casi no se contactó con nada, simplemente con la vía aérea, tendríamos epitelio respiratorio. Entonces tenemos acá la epiglotis, el cartílago elástico, entonces va a tener dos caras, una cara lingual o anterior y una superficie posterior o respiratoria. La superficie posterior o respiratoria, a su vez, acuérdense que puede tener polistratificado plano no queratinizado como respiratorio. Entonces, ¿cuál sería acá la superficie lingual o anterior? Sería esta acá, porque vemos un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, pero uno podría decir, pero acá también es. Sí, pero miren las papilas, este tejido conjuntivo o la lámina propia que se está metiendo, se está intentando el epitelio como para agarrarlo fuerte, son mucho más abundantes que en este lado. Entonces, como son mucho más abundantes, hace más roce, significa que acá hay más roce, entonces esta sería la parte anterior o lingual. Entonces, varias papilas, linfocitos, glándulas seromucosas, epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Nuevamente acá un montón de papilas que ya nos dicen que sería la superficie anterior o lingual. Igualmente acá, ¿cuál creen que sería la superficie anterior o lingual? Esta acá, porque vemos un epitelio polistratificado plano y vemos que hay bastantes papilas, a diferencia de la parte inferior que no hay papilas prácticamente. Entonces, si esto lo colocamos en el dibujito que habíamos visto antes, sería más o menos así, donde esta parte sería la anterior o lingual. Acá no hay nada porque correspondería a esto que tampoco hay nada, con bastantes papilas y un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. Y en la superficie posterior respiratoria, esta parte inicial tendría epitelio poliestratificado plano, no queratinizado, pero con pocas papilas como vemos acá. Y la parte más interna, que está acá, ya sería epitelio respiratorio. Entonces, esta es la parte respiratoria, que sería acá, que tiene tanto poliestratificado plano no queratinizado con pocas papilas, como más adentro vamos a ver después que tiene parte de epitelio respiratorio.
y hay glándulas mucoserosas. A ver, ¿a qué porción correspondería esto? Esta sería la superficie respiratoria. Tenemos un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, pero con pocas papilas y delgado. Entonces correspondería a los 2/3 superiores de la parte posterior o respiratoria. Y si es que decimos que esto es epiglotis, ¿a qué cara correspondería? No es un epitelio ciliado, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, que correspondería a la superficie posterior o respiratoria, pero ya la parte más inferior, más distal, que hace contacto con la vía aérea, que sería la parte respiratoria. Y vemos que hay un montón de linfocitos inclusive, ¿no? Incluso intraepiteliales. Nuevamente acá. Esto acá que tiene un montón de papilas con epitelio polistratificado pero no queratinizado sería la parte anterior o lingual. Y acá sería la parte posterior, que puede tener los dos tipos de epitelio. Entonces acá que es polistratificado plano no queratinizado sería, como hay pocas papilas, la parte posterior, 2/3 superiores. Y si nos vamos más proximal ya vemos un montón de glándulas mucoserosas mixtas con epitelio respiratorio. Con mayor aumento ahí vemos los cilios, epitelio respiratorio. Muy bien, con eso acaba la laringe. Y ahora comenzamos con tráquea. Acá ya es un poco más fácil porque una vez que se entiende tráquea se va a poder entender el resto de las vías aéreas inferiores. Entonces, tenemos acá la tráquea, que termina en la carina donde ya se dividen los bronquios principales. Entonces, el epitelio traqueal es epitelio respiratorio, el mismo que había en la región respiratoria, y está compuesto por 5 tipos de células, como hemos dicho. Células ciliadas, células mucosas o caliciformes, células en cepillo, células de granos pequeños o de Kulchinsky y células basales. Vamos a ver una por una. Entonces, las ciliadas son 30%. Entonces, antes de comenzar, acuérdense, ciliadas y mucosas y basales 30, 30, 30. Y estas dos ya son mucho menos, 3 a 5%. Las ciliadas y las mucosas son las que más estamos viendo en los cortes histológicos, tiene que ser 30, 30. Y las basales son las que generan a esta, entonces también es 30. Entonces 30%, 30%, 30% nos da 90 y acá 5, 5 para que nos dé 100. Entonces las ciliadas tienen estos cilios que vemos acá, estos cilios sí son móviles y van a barrer todo lo que esté en la superficie para formar lo que se llama el aparato mucociliar, que lo vamos a ver luego, que también es importante. Entonces el 30% son ciliadas. Acá tenemos los cilios. Y ahora células caliciformes o células mucosas también es 30%. Tienen gránulos de mucinógeno, es lo que se ve blanquito porque al momento de teñirlo se pierde. Y también son el 30%, no hay nada más que decir. Acá están, no tienen cilios como pueden ver, estas son las células ciliadas. Y el núcleo de células caliciformes está pegado hacia abajo, ¿no? Como si fueran células basales. Acá está el núcleo y acá está la célula basal. Igual acá hay una célula basal y acá hay una célula ciliada. Célula ciliada, célula basal y más células basales por otro lado. Y los cilios, ¿no? que son importantes. Tenemos acá las células caliciformes, que no tienen cilios, y las células ciliadas y basales también. Ahora vamos a hablar del aparato mucociliar. Entonces vemos acá las células ciliadas y las células caliciformes. Para que los cilios puedan moverse tiene que haber una capa de líquido sobre ellos, porque si todo fuera moco estarían muy rígidos y no tendrían la fuerza suficiente para moverse. Entonces en la mitad más cerca del polo apical hay una capa de líquido periciliar, y encima de esta está la capa de moco. Entonces así los cilios pueden batirse y mover el moco hacia lo que corresponde. Entonces, si los cilios que estamos hablando acá estarían en las cavidades nasales, el moco se barrería hacia la faringe, es decir, hacia abajo. Y si los cilios que estamos acá serían de los bronquios, barrerían hacia arriba porque la faringe estaría más arriba. Es importante también. Para que el moco ya pueda ser deglutido con todos los detritos o polvo o, o patógenos que puedan haber quedado atrapados, ¿no? Entonces, recuerden el líquido periciliar, que es esta solución líquida, y encima ya está el moco. Y los cilios permiten batir y mover toda esta capa de moco. Nuevamente acá las imágenes que ya vimos. Importante de nuevo, todo lo que sea fosas nasales y la parte de la que esté cubierta con epitelio respiratorio superior a la faringe va a batir hacia abajo. Y todo lo que esté más abajo va a batir hacia arriba para que al final pueda ser deglutido por la persona y ya excretado. Un ejemplo es en la fibrosis quística, hay un problema con un canal de cloro y al final lo que va a pasar es que este moco que se va a secretar va a ser muy espeso. O sea, se va a secretar moco, pero el problema con canal de cloro hace que el cloro se quede adentro. Como el cloro se queda adentro, el sodio también se queda adentro para formar sodio con cloro, que son cargas opuestas.
Como el sodio ya no va a salir, va a jalar al agua y como el agua va a entrar, este moco se va a quedar mucho más espeso, con menos agua. Entonces los cilios ya no van a tener la fuerza suficiente para poder batir este moco que se va a quedar estancado ahí y el paciente va a sufrir infecciones frecuentes y otros problemas donde también hayan cilios, ¿no? Por ejemplo, sinusitis, fosas nasales, bronquiectasias y muchos otros problemas que ya lo van a ver mejor después. Pero es una aplicación clínica importante de por qué debe haber esta capa de líquido periciliar que permita batir a los cilios y no un moco muy espeso porque los cilios ya no van a poder moverse. Luego el otro 30% eran las células basales que van a estar cerca de la membrana basal y van a regenerar las demás células del epitelio respiratorio, que estarían acá como dijimos. Después ya vienen las otras dos que son menor cantidad, que son las células en cepillo, que ya las hablamos anteriormente, solo que ya no estarían conectadas con el trigémino, sino con otros nervios, pero tienen que ver con terminación nerviosa aferente, es decir, sensibilidad. Y tienen microvellosidades romas, ¿no? Que sería el 3 a 5%. Y las otras que sí son importantes son las células de gránulos pequeños o de Kulchinsky, que también forman el otro 3 a 5%. Son células endocrinas, parecidas a las células del intestino, que son las enteroendocrinas, y tienen un tamaño y forma similar a las basales, es decir, también son así triangulares, chiquitas, pegadas a la base, solo que tienen gránulos, por eso se llaman células de gránulos pequeños. Como son endocrinas, botan su producto hacia el capilar, hacia la sangre, y la sangre no está hacia el lado apical, sino está hacia el lado basal en la lámina propia. Entonces los núcleos son basales, los gránulos son basales. Estos gránulos se pueden teñir con plata. Es por eso que estas células se tiñen con impregnación argéntica, que es una tinción de plata, donde se tiñen estos gránulos y permiten identificarlas, siendo no las podemos diferenciar de las células basales. Entonces, estas células de gránulos pequeños o de Kulchinsky, es importante recordar que se tiñen con impregnación argéntica y secretan sus productos hacia la lámina propia. Una aplicación clínica importante es el carcinoma de células pequeñas, que es un tipo de cáncer de pulmón que está asociado con el tabaquismo, y este carcinoma de células pequeñas se origina justamente de las células de Kulchinsky. Y es por eso, como son células endocrinas, es que este tipo de cáncer de pulmón da muchos síndromes paraneoplásicos. Solamente recuerden entonces carcinoma de células pequeñas tiene que ver con células de Kulchinsky, que eran células pequeñas también, como vimos, parecidas a las basales. Acá hay un corte histológico del carcinoma de células pequeñas. Luego, entonces ya hemos hablado de todo el epitelio de la tráquea o de respiratorio en general, pero como estamos en tráquea, hemos hablado del epitelio. Y hablamos de todas las células que conforman este epitelio. Debajo del epitelio traqueal hay esta membrana basal que es bastante gruesa, que estamos viendo acá, que no vimos, por ejemplo, en el epitelio respiratorio de las fosas nasales o no era tan aparente. Entonces, en la tráquea sí es mucho más notable. Y esta membrana basal en realidad es una lámina reticular muy gruesa. Y recordando la parte básica de histología, la lámina reticular pertenece a la lámina propia. Es decir, esta membrana basal no es lo mismo que la lámina basal que es del epitelio. Entonces, esta membrana basal pertenece a la lámina propia. Es un dato adicional, ¿no? Pero simplemente saber que esta membrana basal es bastante gruesa en la parte de la tráquea. Vemos acá que es mucho más gruesa todavía, ¿no? Luego, después de la membrana basal, ya viene la lámina propia. Aunque bueno, la membrana basal también es parte de la lámina propia, ¿no? Pero lo hemos separado por cuestión académica. Entonces, la lámina propia es tejido conjuntivo laxo, tiene bastantes linfocitos como estamos viendo acá, vasos sanguíneos, nervios, etcétera. Pero también es importante decir que hay tejido linfático, que va a formar lo que se llama el BALT, que es el tejido linfático de mucosas, pero asociado en este caso a los bronquios y las vías respiratorias, ¿no? Entonces tenemos acá la membrana basal, el epitelio respiratorio y la lámina propia con bastantes linfocitos, bastantes células, tejido conjuntivo laxo, vasos sanguíneos y el BALT que no estamos viendo ahorita, ¿no? Bueno, estamos viendo los linfocitos que forman parte del BALT también. Después de la lámina propia ya viene la submucosa. La lámina propia y la submucosa están separadas por una membrana elástica, pero prácticamente es indistinguible. Pero sí es importante saber que tiene bastantes glándulas. Entonces vamos a ver después que la tráquea tiene anillos en C y en la parte posterior de donde no está el cartílago es donde más abundan estas glándulas. Y las fibras ya se mezclan con el pericondrio de la parte cartilaginosa, ¿no? Entonces acá podemos ver la submucosa con bastantes glándulas. Entonces tenemos el epitelio, la membrana basal, la lámina propia, la submucosa con bastantes glándulas. Nuevamente acá, en la tráquea tenemos el epitelio con la lámina propia que forma la mucosa, luego la submucosa con un montón de glándulas como vemos acá, y después de la submucosa ya viene la parte cartilaginosa, si es que estamos en la parte donde hay cartílago de la tráquea. Como es cartílago tiene pericondrio, entonces de la submucosa vendría el pericondrio con el cartílago, pericondrio de nuevo y el final adventicia. Esta, por ejemplo, es la parte posterior de la tráquea. Tenemos la tráquea, tiene cartílagos en C, y en la parte posterior no hay cartílago.
pero igual va a haber el mismo orden de epitelio, la membrana basal, la lámina propia y la submucosa. Solo que la submucosa, en vez de, en este caso, llegar hasta la parte del pericondrio, como acá no hay cartílago, va a llegar hasta mucho más abajo y después de la submucosa ya vendría, ya no el cartílago, sino la membrana fibroelástica y el músculo traqueal, que lo vamos a hacer ahorita, y la adventicia después. Pero ven que en la parte posterior hay un predominio mucho mayor de estas glándulas mixtas, con predominio mucoso, más que en la parte de la submucosa donde están los cartílagos, que también hay glándulas, pero mucho en menor cantidad. Este cartílago es hialino, no se olviden. Entonces tenemos epitelio, membrana basal, lámina propia, submucosa con glándulas acá, pericondrio y el cartílago hialino del anillo traqueal. Entonces la capa cartilaginosa son los 16 a 20 cartílagos traqueales que tienen forma de C, es cartílago hialino. Y acá podemos ver que pueden haber tejido óseo ya en personas mayores, porque se calcifica el cartílago y en la parte posterior no hay cartílago, sino hay una membrana fibroelástica, pero sigue habiendo la submucosa y acá hay mucho más glándulas de lo que hay en el resto de la submucosa. Entonces lo mismo, repasando, epitelio, respiratorio, membrana basal, lámina propia, submucosa con glándulas, pericondrio, cartílago hialino, que es el cartílago traqueal, pericondrio de nuevo y adventicia. Esto es en la parte donde hay cartílago, obviamente. Vemos las glándulas en la submucosa. Y la membrana fibroelástica que cubre la parte posterior, y está el músculo traqueal, que es músculo liso, y las glándulas seromucosas son abundantes, que estarían más en la parte posterior. Importante, como acá hay músculo liso, también hay bastantes fibras elásticas, por eso se llama membrana fibroelástica. Y como hay un montón de fibras elásticas, van a traccionar al epitelio y a la mucosa que está acá, y por eso van a haber bastantes pliegues de mucosa en la parte posterior de la tráquea. Esta es la parte del esófago, y acá está la tráquea con el cartílago, y acá está la membrana fibroelástica con el músculo traqueal, que es músculo liso. Entonces presenta bastantes pliegues en esta región posterior, ¿no? Y el músculo traqueal, que es músculo liso. Acá con mayor aumento el músculo traqueal. El músculo traqueal de nuevo, esta sería la submucosa con bastantes glándulas. Y finalmente, bueno, la adventicia, que ya tiene vasos sanguíneos, linfáticos de mayor calibre, nervios, y lo que hace es fijar a la tráquea a las estructuras que están adyacentes, ¿no? En la parte anatómica. En resumen, entonces, sí, para acabar, la tráquea tiene mucosa, que está formada por un epitelio respiratorio y por una lámina propia con bastantes fibras elásticas. Tiene la submucosa, que tiene glándulas. Tiene la parte cartilaginosa, si es que la hay en la parte de los cartílagos en forma de C. Y si en la parte posterior, en vez de tener capa cartilaginosa, se reemplaza por una capa de membrana fibroelástica, que tiene tejido fibroelástico y músculo liso, que es el músculo traqueal. Como hay tejido fibroelástico, jala la mucosa y hay pliegues de mucosa en la parte posterior. Y en la submucosa, que está en la parte posterior, hay mucho más glándulas. Y finalmente la adventicia. Una aplicación clínica también importante en los fumadores, por ejemplo, la constante daño del epitelio, no solo en la tráquea, sino también en los bronquios, puede hacer que haya una metaplasia escamosa. Es decir, este epitelio respiratorio, que era pseudoestratificado cilíndrico ciliado, por el daño de las toxinas, va a tratar de protegerse. Como hemos dicho, por ejemplo, en las cuerdas vocales, que había bastante roce de aire y se vuelve poliestratificado plano no queratinizado, igual sucede acá. Solo que es patológico y se llama metaplasia escamosa en este caso, porque está pasando al tejido escamoso, que es el poliestratificado plano. La metaplasia es reversible, o sea, de acá puede regresar para acá, pero ya sería un paso a lo que vendría a ser al final un tipo de cáncer de pulmón que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, el carcinoma epidermoide de pulmón o carcinoma pulmonar de células escamosas, porque son células planas, es este cáncer que también está asociado al tabaquismo, que se origina en los bronquios. Los bronquios tienen el mismo tipo de epitelio que la tráquea, es por eso que lo puse acá, y va a haber antes una lesión precursora, que es esta metaplasia escamosa, que el epitelio respiratorio pasa a por estratificado plano no queratinizado, que sería la metaplasia escamosa. Y acá tenemos un corte histológico ya del cáncer, del carcinoma pulmonar de células escamosas. Entonces acá les dejo unos resúmenes de lo que acabo de hablar, de las fosas nasales, le pueden tomar captura de pantalla y luego leerlo, ¿no? De la parte de la laringe, recuerden el cartílago hialino, cartílago elástico, y de la parte de la tráquea. Acá voy a resaltar que los bronquios principales, es decir, el derecho y el izquierdo, toda la parte anatómica, que saben que el derecho tiene mayor diámetro, más vertical y más corto que el izquierdo, estos bronquios tienen el mismo epitelio y la misma mucosa que la tráquea. También tienen esos cartílagos en forma de C, todo, solo que en general tienen menor diámetro y paredes más delgadas. Pero todo lo que hemos hablado de tráquea se aplica a los bronquios principales, que también se llaman extrapulmonares porque todavía no entran por el hilio al pulmón. Ya cuando entran al pulmón,
Los bronquios secundarios o lobares tienen parches cartilaginosos, como vamos a ver en el siguiente video. Pero los principales, que son primarios, también se llaman primarios o extrapulmonares, tienen la misma histología que la tráquea. Y ese sería el resumen que corresponde a los dos. Entonces, ahora vamos a pasar unas preguntas en forma de repaso para terminar el video. ¿Qué cosa está señalando la flecha? Bueno, vemos un epitelio que es bastante grueso, y acá tenemos el tabique nasal, con otro epitelio que es más delgado, entonces sería el epitelio olfatorio. Esto ya sería la parte del cerebro que no tiene que ver con el epitelio olfatorio. Este es el epitelio olfatorio. Y acá está la lengua, por ejemplo. ¿Qué, qué estructura qué estructura histológica corresponde a esto? Bueno, vemos un epitelio, una membrana basal ahí que se pinta de azul, bastante gruesa, lámina propia, una submucosa con bastantes glándulas, un pericondrio y un cartílago. Entonces correspondería a la tráquea o a los bronquios principales, pero como está bastante grueso, podría ser más a tráquea. Bueno, en este caso nos piden qué tipo, esto es una fosa nasal, una fosa nasal, pero a qué parte corresponde al epitelio olfatorio, respiratorio o vestíbulo. Y acá nos ponen un aumento de este tipo de epitelio que hay acá. Tenemos que es un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Entonces, esto sería el vestíbulo. Sería todo, solo que el corte es más anterior. Entonces, si acá tenemos las cavidades nasales y hacemos un corte por acá y agarramos al vestíbulo, estaríamos agarrando a todo el epitelio poliestratificado plano no queratinizado, como es en esta imagen, ¿no? ¿Qué señala esta flecha abajo? Bueno, si esto es laringe, esto sería el cartílago tiroides, que es hialino. ¿Y esto qué cuerda vocal correspondería? Bueno, de frente no vemos músculo, entonces cuerda vocal superior o inferior. Superior o falsa, o pliegue ventricular, porque no tiene músculo. Incluso acá hay nódulos linfáticos, como pueden ver. Este otro corte de cavidad nasal, con un mayor aumento en el epitelio, podemos ver que corresponde a epitelio respiratorio. Entonces, esto sería la región respiratoria. Igual que la imagen anterior, el corte ya estaría más atrás si estuviéramos viendo esta parte. Lo que señala la flecha amarilla. Bueno, acá vemos un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, bastante grueso, sin células caliciformes. Entonces estamos en la región olfatoria. Vemos unas glándulas serosas que envían su producto al epitelio, entonces serían las glándulas de Bowman. Y lo que señala la flecha azul serían los nervios olfatorios que son amielínicos. Bueno, acá sabemos que estamos en laringe, pero nos preguntan si qué cuerda vocal es esta. ¿Hay músculo? No hay músculo. Entonces serían las cuerdas vocales superiores o falsas. Dense cuenta que la imagen ha sido invertida y acá estarían las cuerdas vocales inferiores o verdaderas porque está el músculo que se puede apreciar claramente, el fascículo interno del músculo tiroaritenoideo. Entonces estas serían las cuerdas vocales falsas o superiores. Acá, si les decimos a qué estructura o a qué superficie de la estructura corresponde, bueno, podemos ver que acá hay un cartílago y tiene fibras elásticas, entonces cartílago elástico, probablemente estemos en epiglotis. Vemos que hay un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, pero no tiene casi ninguna papila o casi no hay papilas. Entonces correspondería a la superficie posterior o respiratoria, los 2/3 superiores de la epiglotis. ¿Qué señala la flecha? Bueno, estamos en tráquea, por lo que ya dijimos, o en bronquio principal, porque un poco más delgado inclusive, pero igual lo más probable es que sea tráquea porque la mayoría de cortes son de ahí. La cosa es la flecha nos pide algo que está cerca del cartílago, entonces sería el pericondrio, porque acá estaría la submucosa. Y eso es lo que nos piden, entonces no importa que sea tráquea o bronquio, porque esto va a ser pericondrio. A este núcleo, ¿qué célula corresponde? Bueno, estamos viendo las glándulas de Bowman, los nervios olfatorios y los núcleos más apicales serían las células sustentaculares, que forman en su parte apical uniones adherentes con las células receptoras olfatorias y entre ellas para formar la membrana limitante olfatoria. Esto, si es una cuerda vocal, correspondería a la cuerda vocal. Vemos acá un montón de músculos, sería la cuerda vocal verdadera o inferior. Esto, si nos dicen que esto es una cuerda vocal, nos preguntan si es una cuerda vocal verdadera o falsa, y si es superior o inferior. Vemos que hay glándulas, incluso vemos que lo que parecería ser epitelio respiratorio, pero vemos acá un gran músculo. Con músculo ya nos vamos por una cuerda vocal verdadera, entonces si es verdadera sería inferior y sería cuerda vocal verdadera o inferior por más que tengan glándulas o epitelio respiratorio. Acá no se puede notar claramente, pero vemos que hay bastantes glándulas. Pero lo que manda, como dije, es el músculo.
¿En cuál de las siguientes estructuras podemos encontrar un epitelio similar al del vestíbulo nasal? Entonces primero tenemos que saber qué epitelio tiene el vestíbulo nasal. Entonces sería epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Y eso también se encuentra en las cuerdas vocales verdaderas. Porque dijimos que el aire roza y genera fricción, por lo tanto el epitelio tiene que ser más grueso y con bastantes papilas. ¿Cuál de los siguientes no es posible encontrar en la mucosa olfatoria? Tenemos dicho que la mucosa olfatoria, específicamente el epitelio olfatorio, tiene los 3 tipos de células que hemos mencionado, más las células en cepillo que no las podemos ver, y la mucosa también involucra la lámina propia. Entonces, glándulas serosas, sí podemos ver que son las glándulas de Bowman, axones con mielina. Hemos dicho que si los nervios olfatorios son amielínicos, que serían los de acá, también pueden haber nervios con mielina que no serían los olfatorios, serían otros nervios, pero sí hay presentes en la lámina propia. Células endoteliales sí van a haber, porque las células endoteliales cubren a los vasos sanguíneos y también hay vasos sanguíneos en la lámina propia de la mucosa olfatoria. Microvellosidades, sí van a haber microvellosidades porque recuerden que hay células en cepillos y no solo células en cepillos, sino las células sustentaculares también tienen microvellosidades. Lo que no hay serían glándulas unicelulares. La glándula unicelular no sería otra cosa que la célula caliciforme, que es una glándula porque bota no secreción, pero es una sola célula. Entonces, esto es lo que no habría en la mucosa olfatoria. Acá piden marcar los enunciados incorrectos. Entonces, la mucosa respiratoria tiene menor grosor que la mucosa olfatoria, eso es verdadero. Las glándulas de Bowman serosas son características en la submucosa de la región olfatoria. Eso es falso porque en la región olfatoria hemos dicho que no hay submucosa, las glándulas de Bowman están en la lámina propia. El par craneal 1 o nervio olfatorio está formado por axones amielínicos, verdadero, provenientes del polo basal de las células receptoras olfatorias, verdadero o falso. Verdadero, porque el polo basal, recuerden que es el que da a los axones amielínicos, y el polo apical es donde sale la prolongación dendrítica con la vesícula olfatoria y los cilios. La lipofuscina se encuentra en las glándulas de Bowman y células en cepillo de la región olfatoria. Esto es falso. La lipofuscina, es lo que le da el nombre de membrana pituitaria amarilla, está en las glándulas de Bowman y en las células sustentaculares. El vesículo nasal está tapizado por epitelio estratificado plano queratinizado con gran cantidad de fibrisas. Es falso. Hemos dicho que en general el vestíbulo nasal está tapizado por epitelio estratificado plano no queratinizado. Las falsas serían las que hemos dicho. Marcar las estructuras formadas por cartílago elástico. Anillos traqueales, hemos dicho que no, son hialinos. Aritenoides inferior, hialino, porque era más grande. Superior, si es elástico. Cricoides, no, hialino. Tiroides, hemos dicho como es grande, es hialino. Corniculábico uniforme, que son los chiquitos, sí sería elástico. Epiglotis es elástico. Y trompa de Eustaquio, que no lo mencioné, pero que también es elástico. Entonces, aritenoide superior, corniculado uniforme, epiglotis. Y trompa de Eustaquio es cartílago elástico, que como podemos ver en este recuadro. Entonces recuerden, epiglotis que se dobla, entonces es elástico, y lo más chiquito que sería el aritenoide superior, corniculado y cuneiforme, también sería elástico. Y en este caso también agregué la trompa de Eustaquio, que no la estamos viendo acá. Y bueno, eso sería todo, espero que les haya servido. Y pasen, después de haber revisado el tema, a ver el video de la segunda parte que ya correspondería a las vías respiratorias inferiores sin contar tráquea que lo hemos visto ahora.